Mire, imagínense si usted y yo pudiéramos ver el mundo espiritual, usted no se imagina el puño de ángeles que hay aquí. Porque así es. Y también uno que otro demonio que se quiere infiltrar, o sea, eso lo sé. Pero, pero es mayor la cantidad que hay en la esfera espiritual, pero la de Dios, el ambiente espiritual de Dios es mucho mayor que lo que puede haber de maldad. Es algo que a veces a veces no comprendemos, pero es una realidad. Y antes de empezar voy a orar. Padre, yo te doy gracias por esta tarde, bendigo tu nombre, gracias por tu palabra que es el conocimiento que tú nos diste para poder comprender de lo que tú eres, pero sobre todo el poder escuchar de ti para poder vivir en este tiempo de la manera correcta como tú quieres que caminemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjense que estaba por ahí investigando. ¿Quién conoce un abejorro? ¿Quién ha oído el abejorro? Me llama la atención dos cosas. La primera era la idea que teníamos el tiempo pasado, de que se hablaba del abejorro. El abejorro tiene ciertas características que decían que no podía volar por la manera como es el abejorro. Entonces se decía que rompía la cuestión de las leyes de la aerodinámica. Entonces, pero ya después del tiempo, que hoy en día, se dieron cuenta que tenía algo que le ayudaba al abejorro poder volar. Habla de que tiene unas alillas ahí que aproximadamente unas 200 veces por segundo, esas alitas hacen el movimiento. Entonces, por esa razón, el abejorro puede volar. Está dentro de su ADN. Nosotros pensábamos que por sus cualidades que tenía, una de ellas es que es más peludo, es más grande que una abeja, que tiene teóricamente algunas complicaciones en el aspecto aerodinámico y que pues no era posible que volara, pero volaba. Entonces ya descubrieron cuál era la razón. Entonces fue esta parte. Entonces hay muchas cosas que a veces no comprendemos, pero que suceden, y en este caso hablando del abejorro, ¿no? Y ahora imagínense en una acción que el ADN de ese abejorro tiene esa proporción de poderlo hacer. O sea, nadie le dijo que no podía volar, o sea, simplemente vuela. A una de las cosas que yo te podría decir, la gallina tiene alas, pero no vuela. ¿O alguien ha visto una gallina volar? Momentáneamente, ¿no? Un par de metros. Usted la avienta y va a aletear, pero no va a hacer esa cuestión aerodinámica para volar, no lo va a hacer. Al igual un pingüino, tampoco. O sea, no está dentro de su ADN el volar. No está dentro de eso, pero sí un abejorro. Entonces se pensaba que era algo sorprendente que volara por... Ahora, si en eso nosotros, científicamente hablando, no lo comprendíamos y ahora que ya lo sabemos y ya dieron el por qué sí vuela, por qué sí entra dentro de lo que es la aerodinámica, porque no lo entendíamos. Ahora imagínate en lo espiritual. ¿Qué cosas hay de parte de Dios que son gloriosas, pero que a veces no entendemos? Voy a poner un ejemplo. Esto lo oí a lo mejor tú has oído de este pastor de Dante Gebel. Y él decía que una vez lo invitaron a Televisa a dar una pequeña reflexión y dice que la dio, pero que al final le dijeron, ¿sabes qué? Queremos que ores por la gente, por todos los televidentes y los que están aquí. Dice, pero no queremos tener problemas con la cuestión religiosa, dice. No vayas a mencionar el nombre de Jesús,
Dice, si quieres de la Virgen María o de cualquier tipo de virgen. Y empezó a dar un montón de nombres de las vírgenes, ¿no? Y él jugando dijo, pues casi hacemos un equipo de vírgenes Marías, ¿no? De todos los nombres que hay de las Virgen María, ¿no? Pero le dijeron que evitara el nombre de Jesús. ¿Por qué creen que quieren que evitemos hablar el nombre de Jesús? Porque hay poder. Está la habilidad divina en el nombre de Jesús. Y son cosas que a veces parecen que son muy religiosas, seculares, pero la persona que lo dice con esa convicción y fe activa, va a suceder algo. Va a suceder algo. Eso sucede en el mundo espiritual, pero va a suceder algo. Y son cuestiones que a veces nuestra mente natural no capta. No lo capta. Pero ya cuando uno empieza a conocer cómo Dios opera y que nos dejó su nombre, dejó el nombre de Cristo Jesús, o Yeshua, Hamashiach, ya hablando un poquito más en el idioma en aquel entonces, nos damos cuenta de que hay un poder, una habilidad para cambiar las cosas. O sea, Dios no se basa en lo natural que nosotros tenemos. Dios creó ese abejorro con esa capacidad de poderlo hacer especial que nosotros todavía no comprendíamos científicamente. No lo comprendíamos hasta hace poco, que se descubrió que había un aleteo tan fuerte de 200 aleteos por segundo. Y lo curioso es que no baja de peso. El abejorro es gordito. ¿Por qué? Pues son 200 por segundo. Imaginen todo el ejercicio que está haciendo el abejorro con las alitas y no baja de peso. Entonces, hay cosas que Dios ha establecido para su iglesia que se tienen que tomar cartas nosotros. Normalmente, muchas veces, y la mayoría de gente, hablando tanto las personas que han oído de Dios como las que conocemos, muchas veces hay una cosa que nos sucede, que cosas que nosotros tenemos que instruirnos para hacer, queremos que Dios las haga. Vuelvo a repetir. Hay cosas que nosotros nos tenemos que instruir, nosotros pensamos que Dios las tiene que hacer. Número uno. ¿A quién le gusta hablar con personas, platicar con las personas y acercarse? ¿A quién le gusta? Levante su mano. O sea, decir, ay, voy a hablar. Y está solo y agarra el teléfono. Hoy le voy a marcar, ay, le voy a decir esto. O sea, porque le gusta comunicar las cosas. Ahora imagínese, si usted aprende, si a usted le gusta, aprende, imagínese acercarse con Dios y empezar a hablarle todo lo que le está pasando. Eso nadie lo va a hacer. O sea, Dios está ahí. Pero si tú no te acercas, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Esa es una de las primeras cosas. O sea, no vas a poder entablar y conocer de Dios si no le dice las cosas. Sea como sea. Si no le dices tú las cosas, o sea, entonces, si puedes decirle a mucha gente cosas que tú tienes y se las quieres, aprendas a decírselas a Dios. Y yo te aseguro que eso se va a transformar en que seas una persona intercesora. Se va a transformar en eso. Porque los que hablan mucho, si aprenden a hablar mucho allá, van a aprender a interceder. ¿Por qué creen que les dio la boquita el Señor Jesús, el Padre Celestial? Pero tenemos que instruirnos. ¿Por qué creen que batallamos tanto en la oración? Porque entre menos hables, para el otro es mejor, porque tu ignorancia va a hacer que entre con todo por la ignorancia. La otra es el cambiar la manera de pensar. No meditas en la palabra, no haces tuya la palabra de Dios. No vas a saber qué es lo que tienes que cambiar. O sea,
hablar de verdad a mentira. Tú vas a descubrir que es mentira y que es verdad. Porque te van a pintar una media verdad, te la van a pintar como si fuera una verdad absoluta. Y dices, no, son los tiempos de hoy, no le hace. No. Hay cosas cruciales, hay cosas que son muy importantes para decidir y que no hacemos la búsqueda con Dios para que Él dirija eso. Entonces, sí tiene que ver mucho con nuestra propia instrucción que nosotros recibamos. Que nosotros nos instruimos. Dios ya nos dio un montón de cosas, ahora nosotros debemos cambiar la manera de... A tal grado menciona el apóstol Pablo que tenemos que tener la mente de Cristo. Y para mencionar con referente al abejorro, quiero introducir esa parte. Y me quiero referir específicamente en que Dios nos diseñó a nosotros para ser ganadores. Nos diseñó con eso, para ganar. Pero nosotros, por lo que nos dicen, por lo que nos aconsejan, por lo que nos conviene, por lo que se cruza por nuestra vida, invalidamos esa parte. Entonces, tiene que ver con esfuerzo y trabajo. Mencionaba el miércoles pasado de que si cavábamos un pozo y para que encontráramos esos acuíferos, esos manantiales en el subsuelo, tenía que ser de 3 metros a 30 metros. Entonces, tiene que ver con esfuerzo y trabajo. Y mayormente muchos de los que creen en Cristo Jesús, y mucha gente piensa que pasa algo malo y siempre le echan la culpa a Dios. Ay, Dios, que Dios no hizo nada. ¿Por qué pasó esto? Y a veces dice Dios, de todo me echan la culpa. O a veces dicen, ay, es que el diablo. Y luego también el diablo dice, no fui yo. O sea, mis acciones provocaron que sucediera eso. Ustedes cuando están nuestros hijos chiquitos y están las conexiones de las clavijas, ¿a poco no los chamacos andan metiendo el dedo por curiosidad? Chiquitos. Porque quieren conocer. Perdemos esa intuición de conocer y buscar de Dios, la perdemos. Pero sí es básica la parte esta tan importante. Dios nos diseñó para ser ganadores, pero nosotros no nos vemos así. El abejorro, nadie le dijo que no podía volar. Él voló. La oruga, el proceso que tiene que llevar, que le cuesta trabajo simplemente subirse al árbol y formar su capullo, esperar y luego volar. Ahora, los que estamos nosotros en Cristo Jesús, ¿qué ventajas tenemos? Número 1, nos decían el domingo, tenemos al Espíritu Santo como ayudador. El paracleto que se menciona. Paracleto menciona como una fusión entre Él y nosotros. Pero normalmente pensamos que Él tiene que hacer todo y no. Tiene que ver con nosotros y nuestra cercanía con Él, sabiendo que tú eres templo del Espíritu Santo. Y eso es bien difícil poder ser conscientes de esa parte. O sea, ser conscientes de que Él está en uno. Entonces, son acciones que yo tengo que procurar ser intencional. Pensamos que tenemos que llegar a cierto nivel de santidad y de profundidad en las Escrituras, y no, es simplemente ser intencionales. Porque te voy a decir así, tú y yo somos bien pecadores.
No merecemos ni conocer de la Biblia. No. Simplemente somos pecadores. Más la gracia de Dios nos alcanzó. Entonces, Dios conoce cuando eres intencional en buscarle. Y cuando no, que nada más lo haces porque ya es de, voy a leer, voy a poner, o sea, no eres intencional en ese, o sea, no lo eres. La intencionalidad tiene que surgir del corazón. No lo vamos a hacer de la manera correcta como debería ser, pero la gracia de Dios nos cubre y nos lo hace como algo real. Como algo real. Entonces, sí tiene que ver con mis decisiones y con mi propia instrucción individual. Mi vida de oración no tiene que ver nada con la de mi esposa. Es la de ella y la mía. Mi vida de meditación en la palabra es de la misma manera. Es individual. Es individual. Ya después se transforma unidos en Cristo Jesús y entra en esa esfera. Unidad dentro de la familia. Pero es impersonal. Igual pasa con el pecado. O sea, voy a mencionar, serías sensible en que si echaras una mentira, así automático decía, Señor, perdóname, hoy día es. Si yo agarré, ¿qué pecado cometiste, Liz, en este día? Y me iría uno por uno, ¿qué pecado? La mayoría diría que mintieron. ¿Mintieron? La mayoría. Sea que le echaste de más a lo que te sucedió, o le quitaste, o simplemente decoraste la circunstancia. Y dices, ay, Señor, perdóname. No. O sea, ya se nos hizo callo. Porque dices, ay, Señor, no te quiero fallar. Quiero ser. No. Y es lo que Dios está buscando. Gente que abra su corazón y le diga, estoy mal, pero aquí estoy cerca de ti. Intencionalidad. Pero al referirme a que Dios nos ve como ganadores por la sangre de Cristo, pero de nosotros depende tener ese conocimiento, como el abejorro. No sabíamos que aleteaba 200 veces. ¿Qué es lo que ocupas en la esfera espiritual tú para reafirmarte y volver tu corazón a ser intencional con sinceridad de corazón? ¿Qué es lo que ocupas? No lo pensamos. O despiertas en la noche y dices, oh Señor, perdóname, este sueño que se me atravesó. Dice, ay, soñé feo. Hasta en eso. Pero lo que es el significado de pecado ya no te pesa. Y más si tienes un montón de tiempo en el Señor, conociendo. Y ese es un gran problema porque el corazón se cauteriza. Y dices, después me arrepiento, pues así el diablo hizo. Nada más subo ahí el trono, un poquito ahí. No. Entonces, tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver con el buscar y ser, cantábamos, el ser llenados de Dios. Y si bien suave, ¿no? Pero eso lo logras en tu vida personal. ¿Lo logras? ¿O te estás afanado desde tempranito para irte a trabajar, en hacer tus cosas, hacer tu lonche o tus comidas o salir pronto? O sea, ¿qué es? ¿Hay algo que anhelas que no tiene que ver con Dios? ¿Hay algo que anhelas? Por eso constantemente te sales.
Yo puse aquí de los pozos de agua que hablé la semana pasada, dice un pozo medio lleno. ¿Por qué medio lleno? Porque le gusta estar en las dos fases. Menciona aquí. Menciona, nos gusta tener la conciencia tranquila. Ya vine a la iglesia, hoy canté algo y sí hablaron, estuvo suave, pero ya después sales y se te olvidó. Llegas a tu casa y se te olvidó. Entonces, por el momento fue algo que fue satisfactorio a ti. Y menciona esta parte en Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, está a la mitad. Por obvia te va a ganar lo que piensas en la carne porque oyes o escuchas constantemente todo eso con cuestión de la carne. Y te lo voy a decir, por eso nos menciona la Biblia que somos hijos de ira. Rápido nos encendemos. Alguien no nos gusta que hasta que no nos truenen los dedos, a lo mejor ahorita estoy tronando los dedos, no te gusta, y dices, ¿qué? ¿Me está apurando o qué? O sea, porque se piensa en las cosas de la carne, porque está dentro de nuestro ámbito natural, sentimental, emocional. Y sucede esto. Cuando viene la palabra del reino, o sea, la palabra de Dios, dice, y no la entiende, o sea, no es intencional, viene el malo y la arrebata. O sea, te quita ese momento. Luego menciona Santiago, lo he leído algunas veces, dice, oh hermanos, capítulo 3, verso 12, dice, oh hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce por el mismo orificio. O sea, estar en medio, estar en esa posición no es bueno. ¿Qué sucede cuando estamos medios llenos? Miren, va a haber muchos celos. Celos en el trabajo porque al otro sí le aumentaron, yo debería haber ganado más, etcétera. Va a haber contención en tu corazón. Te van a decir algo y vas a estar peleando cada uno. Te van a decir, ay, ¿por qué hiciste esto? Y te enojas, ay, ¿qué te importa? Yo quise hacer y qué. O sea, y la mentira. Mientes contra la verdad. Entonces, son cosas que suceden. Luego dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, son acciones que nos vamos a cargar más a lo malo que a lo bueno. Y ahí es donde otra vez regreso. En Romanos capítulo 8, verso 5 dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Así voy a leer mi Biblia. ¿Qué me dice Dios? ¿Has hecho esas menciones intencionales? Quiero que Dios me hable. Y le abres, ¿no? Así. Voy a leer eso. Y cae en Mateo y dice, y Judas se ahorcó. Ay, voy a obedecer esa palabra, ¿no? Me voy a ir a un árbol y me voy a ahorcar. No, no es la manera como Dios habla. No es. No es. Entonces, uno tiene que ser intencional. A mí me gusta leer Proverbios, ahora estoy haciendo una nueva acción. Bueno, ya tengo también tiempo. Estoy con Proverbios, termino todo el mes de Proverbios, pero estoy con Salmos. Estoy con el capítulo 1 de Proverbios, capítulo 1 de Salmos. Se termina 30 y sigo al 31 y continúo otra vez con Proverbios. Y así me lo llevo. Y ya casi acabo ya el Salmos. Y así lo voy a estar haciendo con diferentes, lo hago intencional. Y te voy a leer una parte del Salmos de Proverbios que vi ayer, que dije,
Lo he leído un montón de veces y dije, santo cielo. Dije, los voy a leer primero, pero ya me puse a hablar del abejorro y ya me acordé. Dice, empezó así de esta manera: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Dice, el que camina en rectitud teme a Jehová. Luego me voy a saltar. Verso 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. O sea, nosotros, ¿qué quieres para tus hijos? Quieres tener una fuerte confianza y va a haber esperanza para ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo una fuerte confianza ¿en qué? En el temor a Dios. Aunque estos chamacos se me vayan de las manos y quieran hacer lo que se les pega en gana, tarde o temprano van a regresar a esos chamacos otra vez a lo que uno está viviendo en el temor reverente a Dios. Lo van a hacer. Aunque le saquen la vuelta por un tiempo. Aunque van a llegar heridos, golpeados, con chichones en la cabeza, pero van a regresar para ser restaurados, sanados, y ahí va a estar el recordatorio de las heridas. Yo traigo heridas y todavía me acuerdo y digo, que me las hago físicamente, ¿no? Entonces, en lo espiritual sucede lo mismo, o sea, una fuerte confianza. Regreso a lo que estaba mencionando. Entonces, hay corazones que de veras, no corazones, hay pozos de agua que de veras están a 3/4 de agua y han conocido de la palabra y han hecho cosas preciosas para Dios. Pero entra esta parte que el enemigo gana. ¿Quién ha oído 1 Corintios 13? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, y no tengo amor, y menciona qué es lo que eres, aunque hagas cosas espirituales. Hoy, aunque hagas cosas espirituales, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, ruido. Y empiezan a mencionar, ¿no? Si tuviera profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces es un ingrediente. Esos pozos que sí parece que están haciendo algo, pero si no está el punto principal del amor de Dios en uno, no sirve. No sirve. Mira, hay gente que puede escuchar de Dios, obedecer, pero que le entre orgullo por lo que está haciendo. Y a veces por el cansancio, por eso una de las cosas que a mí, muchas de las cosas me gusta introducir es tener cuidado con el corazón, tener cuidado con nuestra acción, porque podemos pensar que estamos haciendo bien las cosas, pero puede haber esa raíz en nuestra vida de que Dios me usa, me usa más que fulano de tal o perengano, o ya estás tratando de exhibir de alguna manera lo que Dios hace sobre tu vida y no debe de ser así. Y te voy a poner el ejemplo de alguien que tú conoces en la Biblia. Dice Números capítulo 20, dice, le dijo Dios a Moisés, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, a vista de ellos, hasta hablando del pueblo,
y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Me voy al verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Salieron muchas aguas, bebió la congregación y las bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que yo les he dado. Y luego dice: estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué le pasó a Moisés? No entró. ¿Qué hizo? Pero les dio de beber a la gente agua y a las bestias. Escuchaba de Dios, hablaba, se dirigía al pueblo. A veces se cansa. En este caso, Moisés estaba enojado y cansado por el pueblo, la queja del pueblo. Y no entró a lo que le correspondía a él. Ahora imagínate en eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que Dios sobre nuestros hijos? Pero ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Quién está como diciendo, y hazte esto, y haz el otro, y ponte a hacer esto, y por qué no haces esto, y por qué no lo haces de esta manera? ¿Quién? Yo creo que la mayoría. Miren, cuando están chiquitos no hay mucho problema. Bueno, ahorita sí, porque ya también ahí se ponen muy chillones los chamacos chiquitos. Antes no, te dejaban en una silla y te quedabas quieto. Ahorita no, ahorita quieto para nada. Pero al punto que voy es que tenemos que aprender nuestra vida, a instruirnos a nosotros mismos para poder caminar en esas verdades con referente específico, en no caer en esos errores como Moisés. Porque queremos que Dios obre sobre la vida de nuestras familias o hasta de nosotros mismos, pero lo queremos hacer de la manera que yo creo y debería ser a la manera que Dios debe de hacerlo. De veras, o sea, imagínense, Moisés fue que Dios le dijo: te voy a poner a ti para que tú entres a la tierra prometida, y no entró. Sí obedeció, pero él en su enojo pegó 2 veces en lugar de hablarle. Cuando Dios dijo, sea la luz, yo creo que es algo que le estaba enseñando a Moisés. Así dijo, sea la luz. Y él le dijo, háblale a la peña y va a salir el agua. No lo hizo. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque nosotros somos esos pozos en nuestra vida. ¿Qué es? Dice, correrán ríos de agua viva. ¿Corren ríos de agua viva? Y este es cuando uno está lleno de Dios. Una de las ideas del enemigo es poderte difamar, acusar y falsear a la verdad para que tú no creas y no estés lleno de Dios. O como una de las cosas que le encanta hacer al adversario, oponerte a que tú consigas la llenura de Dios. Y eso quiere decir Satanás, el oponerte. La idea de él es que tú no puedas vivir en santidad con Dios siendo intencional, que no puedas vivir lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y con el fruto del Espíritu desarrollándote sobre tu vida intencionalmente.
Tú puedes caminar en el fruto del Espíritu, pero es en el momento. En el momento tú te haces que el amor de Dios empiece a obrar en ti en el momento. No en el futuro, en el momento, en tu acción momentánea. ¿O es más fácil que te enojes? ¿Por qué? Porque piensas más en las cosas de la carne. Pero si este es como un nivel, te puedes dar un nivel de cómo estás. Si alguien te dice algo y luego como que, o sea, sientes como que se te hinchina la piel o sientes como si te estuvieran clavando en el estómago y quieres reaccionar para responder, tu temperamento está muy en la carne. Pero cuando alguien viene y te acuchilla hablando verbalmente, ni cuenta me di. Estamos hablando de una actitud nueva que tú tienes en el momento, en el fruto del Espíritu. A lo mejor fue templanza. Te mantuviste quieto y no reaccionaste. Pero son maneras en que te puedes dar cuenta, pero no lo hacemos. Es que le debería haber dicho sus 3 verdades. Y ahí van. O sea, no, este es en el nivel de la carne. Porque ¿qué? Creas contención. Creas contención. Por eso Dios nos habla que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos de Él. Efesios 5:18 habla sobre ello. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, qué tan importante es que tú y yo podamos caminar en esa llenura de Dios en nuestra vida para no reaccionar conforme al modelo carnal que normalmente es el que caminamos constantemente. ¿O ustedes no lo hacen? A lo mejor yo soy. Pero de veras, batallamos. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay voy a leer la versión Dios habla hoy. No se emborrachen, pues eso lleva a un desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego aquí mismo en Efesios capítulo 3, o sea, es como una receta. Antes de irme a Efesios, es como una receta para tú cultivar ese ambiente espiritual y estar pensando en las cosas espirituales, como menciona Romanos 8. Entonces, es una receta. ¿A quién le gustan las recetas? Una receta. Y no les vamos a cobrar. El capítulo 3. Capítulo 3, verso 14. Por esta razón, me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Pido al Padre que de sus gloriosas riquezas les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tiene que ver con que agarres tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo en cavar ese pozo en tu corazón para cambiar tu manera de pensar y empezar a hablarle a Dios. Empezar a hablarle a Dios.
¿Qué circunstancias quiere que Dios intervenga? Miren, el abejorro ya sabemos que ya puede volar aunque esté gordito. Es algo natural que Dios le dio. Ya en lo natural ya Dios no obra, porque ya está. ¿Qué es en lo que Dios quiere que obre sobrenaturalmente para tu vida? Para corregir lo que está mal, para que podamos caminar en la verdad. ¿Qué es? ¿Qué es? Siendo pecadores, Dios de todos modos te dio dones, talentos para desarrollar. Pero depende de ti que los desarrolles y camines en ellos. Depende. O digo, no, yo estoy a gusto así. No quiero comprometerme a hacer más cosas. O sea, estás escondiendo el don o el talento, lo estás escondiendo. Ahí está. Porque ¿a quién le gusta comunicar? ¿A quién le gusta enseñar? Que le guste. Ahora, mi pregunta, ¿sabes que tienes la habilidad de Dios para enseñar? ¿A quién le gusta predicar? O sea, a mí no me da miedo. O sea, ¿quién le gusta predicar? Ahora, hay una unción para poder hacerlo, una habilidad de parte de Dios para poderlo hacer. Al igual como el que exhorta, de la misma manera, hay una manera de poderlo hacer, de la manera correcta. Porque cuando alguien exhorta, va a ser bendecida la persona, aunque lo exhorte de una manera fuerte. Va a ser bendecida la persona, porque son habilidades que Dios da para restaurar. ¿A quién le gustaría pastorear? No digas no, porque yo decía así, yo había oído muchos testimonios de diferentes personas que conozco y decían, no, dice yo no quería y pues Dios me dijo que me llamó para hacerlo y así, ¿no? Medio refunfuñando, ¿no? Y yo tenía la idea de decir, yo no voy a refunfuñar para que no me llame. Y yo no tengo problema. Prefiero como maestro. Está muy bien. Como maestro estoy bien. Estar enseñando discipulado y yo con eso estoy bien. Evangelista, pues a lo mejor sí me gustaría por andar allí. Pero ya cuando me tocó el llamado, dije, pues ya ni modo. Entonces, ¿qué es el llamado que Dios tiene para ti? ¿Qué es? Por eso tiene que ver con los pozos. Por eso la intencionalidad, y esto lo he repetido últimamente, la intencionalidad. Número 1, ser como Cristo. Cristo caminó en los 5 ministerios que conocemos básicos, que es maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. Él caminó en esos 5, pero hizo más. Fue un servidor, o sea, él sirvió las mesas, él sirvió, lavó los pies. Entonces, dentro de la iglesia hay muchos ministerios que no todo lo va a hacer ni mi esposa. O sea, no lo podemos hacer. O sea, ni de taxi o Uber tampoco, o sea, no todo. Entonces, son cosas que tenemos que ir desarrollando dentro de la iglesia para que haya un soporte en todas las áreas. Todas. En niños. A lo mejor, ¿a quién le gusta enseñar a niños? Pero que te guste. ¿Sí? Ahora, ¿eres llamado para niños? O sea, es eso. Entonces, ¿es importante? Sí. Para babies chiquitos. ¿Quién les gusta andar cuidando bebecitos? Tiene que ver esa intencionalidad. Empiezo por lo que me gusta y ya con eso que lo que me gusta.
O puedo empezar todo lo contrario, lo que no me gusta. Voy a ser intencional y porque no me gusta voy a ir. Y Dios ahí te va a confirmar. Se tiene que hacer algo para que Dios te confirme. No va a ser normalmente, o sea, yo no soy profeta, Puedo operar en una que otra vez en esas áreas, pero no soy profeta. O sea, es decir, tú, María, vas a ser predicadora y vas a predicarle a las naciones, vas a ir al cerro de Cuchumá y se va a juntar un puño de gente. No. Y es algo individual. Dios quiere que tú lo sepas individualmente. Si fuera así, pues bien fácil. Yo le digo, Señor, dime que va a ser Fernando. Y yo le digo y me lo jalo y que lo haga. No, tiene que ser algo Fernando y Dios. No, es igual que aquí en la alabanza. O sea, cantar como Meli y me pusiera a cantar, yo no, tampoco, no lo haría. No lo haría porque sé que no lo tengo. Entonces, ¿qué es a lo que a ti te toca? ¿Qué es? Entonces, en este día quiero dejarte con esa reflexión ya para terminar. Es que no me pusieron la hora, por eso no sé. Y luego no me fijé la hora, ya son las 8:10. Porque hablar de lo que son los pozos, cuando estoy hablando de pozos, estoy hablando de un ministerio. Tú tienes un ministerio de parte de Dios. Y eso, pásenle por favor, eso nadie te lo va a quitar. Nadie. Pero ahí está. Ahora, sea que lo estás iniciando o sea que no, entonces hay que hacer algo. Necesitamos hacer algo. Por eso mencioné, esto lo supe yo en estos días, que a los que les gustaba platicar mucho con personas, que aprendieran a platicar con el Padre Celestial allí en su tiempo de oración. Y van a aprender a ser intercesores. Intercesores. Porque vas a estar seguro de quién te está hablando y hasta a lo mejor ya después ya ni vas a querer hablar con los demás porque vas a querer estar hablando nada más con el Padre Celestial. Pero me refiero así de esa manera porque hay muchas cosas que se necesitan desarrollar dentro de la iglesia y no nada más aquí, sino en la Iglesia Universal de Cristo. Si yo me acuerdo con Salvador hace años atrás, más de 20 años, que estuvieron con las de células de hogar, con nosotros. Me acuerdo mucho de Miriam y estuvieron trabajando en ese tiempo ahí andaban. Entonces, hay cosas que se quedan ahí, que Dios tiene ahí por hacer, pero si no damos nosotros esa intencionalidad, paso de fe, o sea, no va a crecer eso que Dios tiene para ti. Y lo triste es que vas a llegar al cielo y te dicen, mira, no hiciste esto y eso es lo que tenías que hacer dentro del ministerio y pues solamente te quedaste pausado. Aunque estás conmigo, pero te quedaste pausado. Entonces, es importante reflexionar en eso, que Dios tiene cosas porque somos especiales para Él y que de antemano nos entregó su victoria en todos los aspectos. Sí cuesta trabajo, pero ya cuando de un pozo empieza a surgir agua y es algo glorioso. Cuando la mujer está, y lo mencioné la semana pasada, la mujer está en labores de parto, no quieren que ni la toquen. Bueno, ahorita ya está la inyección que le ponen, ¿no? Pero las que normalmente se avientan así el parto sin inyección, o sea, es doloroso. Los quejidos pero ya sale el bebé y no, hombre, se lo quieren comer a besos, ¿no? O sea, que nació, pero y se les olvida todo el proceso del dolor y los 9 meses de... Entonces, así son los ministerios.
cuando empiezas a experimentar que a lo mejor Dios no te llamó a eso, pero eres intencional, Dios te va a poner en el lugar correcto, pero tiene que haber intencionalidad. Porque de antemano, al que más le interesa que tú desarrolles tu vida ministerial es a Él. No a mí, a Él. O sea, yo no me imaginé a una Astrid cantando, y eso que la vi de Liz y Sinaí. Meli estaba en los panderos y ahí le gustaba andar brincando ahí y nos hacías venir bien temprano para estar en las, porque querías llegar temprano, puntual, y después dijo: papá, quiero quitar la alabanza. Ándale pues, le dije, si Dios te llama ahí. Y ahí está. Chuy, no se diga. Y me acuerdo cuando estaba ahí. O sea, pero que son dones que se miran, que son muy, muy vistosos a la iglesia. Pero hay unos que no se ven casi. Servicio. Y puedo mencionar nombres, pero... Y ya quiero acabar porque ya los ojitos de borreguita que me hizo Meli. Padre, vamos a ponernos de pie. Padre, yo te doy gracias por esta noche. Bendigo tu nombre. Gracias por los dones, por los talentos que has puesto en nuestra vida, los ministerios que están en nuestra vida y que queremos desarrollar y crecer en ellos. Gracias te doy por cada una de las personas aquí, hijos e hijas. Gracias te doy por sus vidas, que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, les enseñe, les instruya, les ayude, les conforte y que puedan crecer en ti, en el nombre de Jesús. Que las corrientes de este mundo no nos van a ganar, sino que la corriente del Espíritu Santo en nuestra vida va a ser tan poderosa en nosotros para poder vivir tu voluntad en este tiempo. No en el mañana, sino en este presente, en el nombre poderoso de Jesús. Nombre poderoso de Jesús.